si hay una palabra para resumirlo, es que son trabajadores sumisos como esclavos, ¿no? Están obligados a hacerlo y no tienen voz, no pueden hablar, no pueden denunciar nada porque su condición, su situación de indocumentación les obliga a callarse. El miedo a estar deportado, el miedo a perder el empleo, el miedo hay un montón de miedo que les acompaña durante toda su historial migratoria. Estoy pesimista sobre el futuro, sobre todo en este país, porque yo creo que hay mucha gente inculta, la gente no está preparada y hay políticos que manipulan, ¿no? Aquí vendremos a hacer el trabajo sucio, a hacer el trabajo penoso, pero luego nos largaremos, nos iremos a otro sitio. Entonces, para que aquí la gente tome conciencia que no venimos a robar el puesto de trabajo, que no venimos a beneficiar de prestaciones, porque no hay prestaciones que cobrar. Los trabajadores que están bajo plastico no cobran casi nada, porque después de 10, 15 años a veces no tienen cotizaciones suficientes porque les están robando su peonada, les están robando todo. Entonces, no veo. Efecto llamada, bueno, siempre habrá un efecto, como queréis llamarlo, porque realmente hay trabajo. Es el sistema que demanda esta mano de obra. Mucha gente sale, pero no solo para quedar en España, quieren ir a Europa, a Francia, cada cual tiene un objetivo preciso. Detrás de cada migrante hay un objetivo migratorio.